La vida de oración realmente nos hace fuertes de tal manera que cuando vienen las crisis, aún nuestra oración no es una reacción desesperada, ¿ya? Por favor, no nos acostumbremos a orar únicamente cuando experimentamos crisis, porque esas crisis nos van a llevar a nosotros a reaccionar desde nuestras emociones, ¿sí? Mientras que si tú tienes una vida práctica, cuando hablo de vida práctica, es que la oración no es un accidente en tu vida, sino que la oración es una forma de vida. Entonces, cuando vienen esas situaciones, inmediatamente tú dices, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Y eso es una oración. Amén. Eso es una oración chiquitica, pero cuando tú dices, te llegó la mala noticia y tú, ay, Señor, gracias porque tú siempre, siempre me das la victoria. Y hay algo que ocurre en el mundo espiritual y en tu mundo emocional que te hace consciente de el favor de Dios en tu vida. Y eso nos va empujando a vivir tranquilos. Entonces ya cuando tienes el tiempo, el espacio, el lugar, vas a orar, rompes tu corazón, lloras delante de Dios si es necesario, ya, pero ya no lo haces desesperado. Mira que el apóstol Pablo, respecto a la muerte, él dice que nosotros no estemos tristes como los demás incrédulos, porque ellos no tienen esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza. Pero cuando no desarrollamos esta vida de oración, la desesperanza o la desesperación, la angustia, suele tomar ventaja, aun cuando sabemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. ¿Ya? Entonces, la vida de oración realmente se convierte para nosotros en algo sorprendente. Amén. Además de fortalecernos, nos ayuda a crecer espiritualmente, pero especialmente profundiza tu conocimiento de Cristo. Porque con la persona que nosotros hablamos, a la persona que nosotros escuchamos, le conocemos. Por eso es tan difícil conocer a una persona que no habla. Por eso estas personas que no hablan no son, no desarrollan confianza fácilmente. Y las respuestas son sencillas. La palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Tú quieres conocer a una persona, saber cuál es la intención de su corazón? Escúchala, escúchala. Pero algunas personas, bien sea por timidez, que la timidez ustedes saben que viene del temor, ¿cierto? Timidez es temor, o si es orgullo, o si es, bueno, simplemente la persona no ha desarrollado esa habilidad de comunicar. Esa persona tiene serios problemas para abrir puertas en un lugar de trabajo, para abrir puertas en un colegio, en la universidad, porque no genera confianza. Ahora, no digo que estemos hablando todo el tiempo, porque están también los habladores, ¿cierto? Que hablan tanto que fácilmente tú detectas sus mentiras, ¿ya? Pero efectivamente, cuando una persona habla tanto y tú descubres sus mentiras, lo conoces. Pues lo conoces por mentiroso o por echador de cuentos, pero el que no habla no lo conoces. Entonces es muy importante que tú sepas que cuando hablas con Dios en la oración, Él habla contigo. Las personas que carecen de oración en su vida práctica tienen serias dificultades para conocer a Dios, para conocer a Cristo, aun cuando llevemos mucho tiempo de asistentes en la congregación. Necesitamos activar nuestra vida de oración. Hazlo diariamente, cuando caminas, cuando sales de tu casa, cuando te subes a un transporte, cuando estás pensando en alguna situación y tú dices, Señor, dame sabiduría para esto. Eso es orar, eso es orar. Entonces, hay diferentes tipos de oración y pronto podamos verlas, pero tu oración es el resultado de tener una conciencia de quién está contigo permanentemente. Cuando tú desarrollas vida de oración, te das cuenta que no estás solo, aunque estés solo. O mejor, eres consciente de que no estás solo, aun cuando te ves solo. Y que Dios te conceda oportunidades y momentos para disfrutar,
Esos espacios de oración. A veces ocupamos tanto nuestro pensamiento y yo le decía a mi esposa estos días que la mente es tan rápida, la mente es tan veloz que uno puede estar viendo una cosa y pensando otra. Es más, estar hablando algo y pensar en otra cosa, porque la mente es súper veloz, pero es tan veloz para pensar cosas malas que a mí me preocupa. A mí me preocupa que a veces de pronto no llega alguien y usted dice, ¿qué le habrá pasado? Pero ese qué le habrá pasado es el sentimiento de que algo malo pasó. Qué chévere sería que ese sentimiento que le habrá pasado de estar comiendo bien sabroso, debe ser que encontró una fortuna en el camino, pero no, siempre es hacia el mal, ¿cierto? Y esa preocupación, cuando tú la pones en las manos de Dios, continuamente te produce seguridad, te produce paz. La próxima vez que alguno de nosotros llegue a pensar de alguna persona como que está pasando algo peligroso, ¿sabes? Haz una oración diferente. Dile, Señor, yo sé que tú guardas a mi hijo, yo sé que tú guardas a mi hija. Gracias, Señor. Y desde la gratitud, desde la fe, activa su mundo espiritual a favor de esa persona que puede causar una carga dentro de nosotros. Bueno, muchas veces la oración está tan cargada de necesidades que llegamos a pensar que orar es exclusivamente pedirle a Dios que resuelva nuestros chicharrones. De pronto esta grabación llegue a alguien más lejos, ¿cierto? Que Dios resuelva nuestros conflictos, que es Dios el que resuelve nuestros problemas. Entonces solo se nos vuelve una pedidera constante. Sin embargo, la oración es mucho más que eso. Permítame decirlo de una manera bien especial. La oración es mucho más que traer una lista de peticiones. La oración es un privilegio de los hijos de Dios. O sea, la oración es muchas cosas, pero qué privilegio que tú puedas venir delante del Padre, como aprendíamos en nuestra primera lección acerca de la oración, y puedas abrir tu corazón. Amén. A veces las personas no necesitan cosas o bienes materiales. A veces lo que la gente necesita es un abrazo. A veces lo que tú y yo necesitamos es simplemente el silencio de alguien que esté al lado. No sé si tú has experimentado la satisfacción de sentir que alguien está contigo aun cuando no hablen, pero está ahí. So, bueno, eso causa la oración. Eso causa la oración. La oración te hace consciente de que el Espíritu Santo está en ti, de que el Espíritu de Cristo está en ti. Es como un abrazo del Padre, la oración. Amén. Entonces es un privilegio, porque a través de ese privilegio te acercas al Padre, hablas con Él y prepárense, por favor, para escuchar su voz. A nosotros a veces nos cuesta mucho escuchar la voz de Dios. No sabemos cómo habla, no sabemos cómo es que Él se comunica con nosotros. Entonces vemos la predicación y preciso ese día el pastor, el predicador que estás viendo, el calé que estás viendo, dijo algo completamente lejos de lo que tú necesitas o lo que tú estás viviendo y tú dices, Dios no me habló. Dios no me habló hoy, pues tal vez no te habló a través de ese predicador o de ese líder, pero cuando tú oras y vas descubriendo cómo Dios habla, tu vida se vuelve algo sorprendente. Diariamente te vas dando cuenta cómo Dios habla. Una de las formas como yo experimento la voz de Dios es en mis pensamientos. Yo a veces estoy orando, pidiéndole a Dios alguna dirección para algo y se atraviesa un pensamiento muy diferente, un pensamiento muy diferente a lo que yo estaba considerando, a lo que me estaba preocupando y yo sé que ese pensamiento no venía de mí. O sea, no es mi pensamiento, es algo que vino de repente y se cruza. Y tomo decisiones con base en eso, o lo consulto, o lo informo, lo expongo, y comienza a enriquecerse una idea gigantesca. ¿Cómo tener este grupo Pasos de Fe? ¿Cuánto tiempo venía yo diciendo, yo quiero hacer algo virtual, yo quiero hacer algo virtual? Y lo tenía ahí en la cabeza hasta que un día voy a hacerlo y no me preparé para hacerlo. Entonces, Patti me dijo un día, pastor, pues hagámoslo, arranquemos. ¿Y cuándo? Ya. Cuando me preguntó Patti, ¿te acuerdas, Patti, pastor? ¿Y cuándo hacemos un discipulado? Yo te dije, ya, porque ya tenía en mi mente hacer algo, pero no tomaba acción, no tomaba acción. Algo estaba pasando en mí que no me activaba.
Y cuando hablamos, Patti, fue como que Dios me habló a través de ti, en algo que ya estaba en mi corazón y arrancamos. Ahora espero que esto sea de edificación para todos nosotros. Estoy pensando hacer otras locuras más adelante, organizando unas cosas porque esto tiene que llegar a mucha más gente. Como tú me dijiste un día, muchos tienen que conocerlo, pero va a ser el fruto de esto que iniciamos hoy, que creo que Dios lo pone. Mm, Hace unos meses atrás, tal vez en el mes de marzo o abril, tuve una situación, tuve una situación. Y tan pronto se presentó la situación, yo le dije, Señor, concédeme la victoria en esto. Y se tomó unos días, como 20 o 30 días. Pero yo nunca había orado así. Señor, concédeme la victoria. Déjame ver la victoria en esta situación. Esta semana le pedí algo al Señor. Le dije, Señor, si yo estoy actuando desde mis emociones, te pido que tú tomes control y que seas tú obrando, Señor, que seas tú direccionando las cosas, Señor. Yo confío en ti, yo descanso en ti, no me voy a angustiar, no voy a pelear, no voy a renunciar a mi fe, no me voy a arrancar los cabellos. ¿Y sabe qué? Les voy a contar. El Señor me respondió. Cuando ya me había respondido, cambiaron las reglas del juego y otra vez yo dije, Señor, tú sabes lo que es mejor. Yo quiero descansar en ti. Estoy feliz contigo, pero esta situación, estas cosas no me gustan. ¿Y sabes qué? El Señor desbarató lo que tenía que desbaratar y quedó bien desbaratado. Y si no lo hubiera desbaratado, entonces entendería que Él estaba haciéndose cargo de esas cosas también. Yo puedo descansar en Dios cuando oro. Hay gente que hace el ejercicio de orar, más bien de hablar, pero no descansa, es decir, no confía en Dios. Y ese fue el punto que vimos la semana pasada acerca de la oración. Descansamos en la voluntad de Dios. Cuando la oración del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, cuando tú puedes confiar en esa voluntad de Dios, debes saber que aun cuando las cosas parezcan un caos, si tú confías en su voluntad, descansas en su voluntad, vas a ver una respuesta al final del camino. Amén. La oración del Padre Nuestro es un modelo, pero es un modelo que puedes hacer al pie de la letra o inspirarte en él para establecer tu forma de orar. Pero realmente es descansar en su voluntad, porque hay cosas de las que yo ya no tengo control. Por ejemplo, de mi hijo mayor, yo no tengo control. De Luciana un poquito, porque ya está creciendo y ya piensa, decide y elige. No tengo control de mi esposa. La puedo influenciar, pero cuando ya determina algo, lo determina. ¿En qué tengo que confiar yo? En que Dios hace su voluntad. Señor, que mi esposa pueda vivir alineada a tu voluntad. Que mis hijos un día puedan verte a ti y vivir alineados a tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Efectivamente, la oración es el medio de comunicación, amén, que tenemos para con Dios. Constantemente en la Biblia encontramos cómo Dios relaciona a la iglesia con él y dice que es como el esposo y la esposa. No sé de los que estamos aquí, ¿cuántos están solteros? Y usted de pronto dice, ay, pero yo no tengo, no, tú sí tienes un esposo y se llama Cristo. Ahora, si él quiere, más bien si tú quieres, él te apoya en tus decisiones, entonces te da uno de carne y hueso, pero tu relación espiritual, amén, en tu vida espiritual tienes un esposo que se llama Cristo. En ese sentido espiritual yo tengo un esposo que se llama Cristo, porque espiritualmente yo soy iglesia. Y esa relación entre esposo y esposa, para que sea plenamente funcional, se requiere de comunicación, una comunicación saludable. Amén. Es una locura cómo pueden haber esposos de años que no se hablan. Eso es absurdo. Días sin hablarse, se levantan y no dicen buenos días. Y yo digo, si no se hablan, tampoco se miran. ¿Mm? No se conocen, no se conocen, no se disfrutan.
no se reconocen diariamente, porque la oración nos permite a nosotros disfrutar efectivamente de esa comunicación que nos permite conocernos. Y donde no hay comunicación, cualquier relación se enfría. El éxito de una compañía está en la calidad de la comunicación. Hay proyectos millonarios, gigantescos, que se han ido a pique por un error en la comunicación, como por un error en la forma de presentar el proyecto, de comunicarlo a un equipo de trabajo. Hay ideas que pueden ser fantásticas. Si no hay una buena manera de presentar ese proyecto o esa idea, hasta ahí fue, no fue más. Por eso los comunicadores ganan tan buena plata, porque así sea una idea básica, la presentan de tal manera que, wow, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la oportunidad de crecer espiritualmente porque no hemos determinado establecer una vida de oración? Diariamente, habla con Dios. No oramos porque Dios desconozca nuestras necesidades. Amén. Dios las conoce. Dice la Escritura que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Más bien nosotros oramos porque fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Oramos porque fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Amén. Un texto poderoso que me encanta del profeta Jeremías. Como comienza con 3, algunos dicen que es el celular de Dios. Es el Jeremías 33, versículo 3. Es una coincidencia que sea una cita tan fácil de recordar. Jeremías 33, 3. Mira, ese número no se te puede olvidar. 33, 3. Y dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que la oración, en la oración comienza a quitarse un velo de cosas que siempre han estado ahí, pero tú no veías. Hay cosas que han estado ahí delante de nosotros y no las identificamos. Cuando nos sentimos angustiados, desesperados, confundidos, estresados, entre otras, algo no estamos viendo. Algo no estamos viendo. Entonces, cuando tú usas el recurso de la oración, toma esta palabra y el Señor comienza a revelarte, a mostrarte eso que no estás viendo. Amén. Bien. Así que Dios nunca ha querido ser distante para nosotros, pero nos deja a nosotros la invitación abierta para que nos acerquemos a Él a través de este maravilloso recurso. Yo digo como recurso porque es un regalo, porque es algo que Él nos ha entregado. La oración no se la inventaron los hombres, la oración la creó Dios, la diseñó Dios para que juntos podamos tener esa comunión con Él. Amén. La oración no debe ser una tarea impuesta en absoluto. Es que tengo que orar. Yo lo hacía, hace muchos años atrás yo lo hacía. Tenemos que orar todos los domingos a tal hora. Tenemos que orar, tenemos que orar. Ay, pero para mí era curioso ver a mi papá 4 o 5 de la mañana, todos los días orando. Y un día le dije, Patu, ¿cómo haces para orar tanto? Y me dijo, me gusta. Y lo que a uno le gusta, lo repite. Pero ¿por qué te gusta? Para mí era aburrido, la oración era horrible. Y crecí en un ambiente donde de niño nos ponían a orar. Un tío de mi mamá ponía a sus primos, o sea, a sus hijos mejor, a orar desde las 4 de la mañana y los niños hasta las 8 de la mañana ahí arrodillados con el viejo y si se le dormían les pegaba. Y no, horrible, les ponía a leer la Biblia y tenía que leer un capítulo cada niño y eran como 8 hijos. Una locura, o sea, un maltrato en pro de estas verdades, pero una pésima aplicación, porque tanto leer la palabra de Dios, que es una forma de escucharlo a Él, como la oración debe ser el resultado de hablar con aquel que te ama tanto y que tú amas tanto. O sea,
O sea, la oración es un encuentro de amantes. La oración es un encuentro de enamorados. Mi esposa tenía en su celular una frase que decía algo así como enamorada de Dios, enamorada de Jesús. Y cuando oramos por nuestros hijos, oramos para que nuestros hijos un día se puedan enamorar de Jesús. Entonces, cuando estamos enamorados, hablamos con Él todo el tiempo. Para mí la oración dejó de ser una carga, dejó de ser una imposición. Leer la Biblia dejó de ser algo como que "Ay, me toca a ver qué dice Dios". Y ha comenzado a ser algo tan especial en mi vida, porque es el resultado de amarlo y de que Él me ame. O sea, yo lo amo a Él porque Él me amó primero. Y como Él me amó primero, capturó mi corazón. Yo amo a Jesús, amo su palabra. Y la forma en que el Señor me ha permitido levantarme de muchas situaciones complejas ha sido en un momento de oración. Y no he tenido que orar 4, 5, 6 horas, 10 horas, ¿no? A veces segundos, como esa mañana que le dije al Señor, por favor, concédeme la victoria. No me dejes perder en esto. Yo me equivoqué, yo hice malas cosas. Perdóname, pero concédeme la victoria. Y me tomó tiempo, muchos días. Señor, gracias por la victoria. Y no veía cambios, pero le decía gracias por la victoria. Y no veía resultados, Señor, pero gracias por la victoria. Y aquí viene algo supremamente importante. Él responde, Él responde. Y cuando tú has confiado en su voluntad, si te dice no, pero era algo que tú sí querías, pero Dios te dijo no. Pero como tienes una vida de oración y sabes que Él quiere lo mejor para ti, ¿qué tal que Dios te esté diciendo que no porque te está librando de cipote problemón? ¿Ah? Que eso ocurre. Dios te está librando. Ojo con lo que voy a decir. Cuando Dios quita personas de tu vida, te está guardando. Y cuando Dios añade personas a tu vida, es porque a través de ellas te quiere bendecir. Amén. Es una manera de ver lo que aprendemos en el contexto bíblico. Es la forma o una de las formas como el Señor comienza a guardarte, a rodearte, a cubrirte. Él sabe lo que es mejor para ti. Confía que un no de Dios está guardando tu vida. A mí me gusta cuando de pronto busco a mi papá y le digo, viejo, charlamos un ratico. Y entonces él piensa que es algo así como muy privado y nos vamos a un ladito y charlamos cosas. Cuando alguien se acerca nos quedamos callados porque estamos hablando cosas entre los dos. Y sí, existe esta oración que es privada. Pero qué curioso que Jesús siendo Dios y siendo el Hijo de Dios, hablaba con él a solas. Encontremos ese momento donde estés tú y papá solitos y le rompas el corazón, rompas tu corazón delante de él. Papá Dios, mira que pasó esto y me ha dolido tanto, Señor. Conscientes de su presencia, conscientes de su compañía. Tú le importas tanto a papá Dios, tanto, tanto, que cuando tan pronto tú le dices, quiero hablar contigo, Señor. Dice Crónicas, capítulo 7, creo. Dice, mis ojos estarán atentos y mis oídos estarán atentos a la oración. Y tú no tienes que decir, Señor, voy a orar. No, tú simplemente es una actitud y comienzas a hablar. ¡Pum! Algo pasa en el corazón de Dios. Él se conecta contigo y desde allí viene esa fortaleza. Amén. De estas características, ¿cómo era la oración de Jesús? Él oraba antes de tomar decisiones. Debo confesarles que yo a veces tomé decisiones sin orar y cuando ya estaba metido hasta el cuello, iba a orar y muchas veces Dios me libró de cosas, aun cuando yo ya había avanzado. Pero ¿qué es lo inteligente? Lo inteligente es que podamos orar antes de tomar las decisiones, que podamos presentar nuestro deseo y nuestros proyectos antes de meternos de cabeza, para que Él sea quien guía nuestra tarea. Bien,
Antes de enfrentar desafíos, Jesús oraba, pero también después de los grandes momentos de actividad, iba a orar. De alguna manera Jesús oraba todo el tiempo, pero aquí hay dos momentos claves que nos presenta: antes de los eventos o de toma de decisiones y después. Esto es muy especial. Si tú has venido pidiendo al Señor respuesta por algo, así Dios te haya dicho un sí o un no, tú puedas decir: Señor, gracias. Señor, gracias. No lo pases por alto. Reconoce que el Señor te responde. Como en mi caso que les comenté hace un rato. Hoy todo el día le he dicho: Señor, gracias, Señor, gracias. Estoy más rico, más feliz, estoy más feliz. Estoy contento, estoy dichoso porque el Señor me ha respondido. En esta última temporada, dos respuestas contundentes que han venido de parte del Señor. Y esta, que todo se salía de mis manos, esta en la que yo no tenía ninguna forma de controlar las cosas. El Señor tomó control. Pero debo reconocer que mi oración fue completamente diferente. No era: Señor, te pido esto para cumplir mi capricho. Señor, te pido esto. Y si tú decides otra cosa, igual tú estás a cargo. Pero yo quiero esto. Y el Señor me concedió como yo quise esta vez. Otras veces me ha dicho que no y también me hace llorar. Cuando me dice que no, yo como que: ay, Señor, yo vuelvo y oro a ver si fue que no me entendió lo que yo le estaba diciendo al Señor. Amén. La vida de Jesús demuestra que la oración no es una señal de debilidad. Todo lo contrario, es una señal de dependencia. Cuando tú oras, expresas tu dependencia de Dios. La doctrina del humanismo enseña que todo existe para el hombre, para el ser humano. Pero desde la perspectiva de Dios, y agradezco a Dios que me recordaba esto a través de otra persona, el ser humano es depositario, perdón, es un depósito. Somos como un vaso, el ser humano. Y desde que nacemos estamos recibiendo, estamos siendo llenados. Amén. El ser humano es un recipiente y recibimos. Desde pequeños, desde que nacemos comenzamos a recibir. Y de lo que ya hemos recibido, en eso se convierte nuestra vida. Si recibió maltrato, entonces ese niño crece y cuando sea grande va a ser una víctima o un victimario, pero de acuerdo a lo que recibió, de lo que se llenó, eso es lo que tiene. Por eso tú dices: me llené de ira, estoy lleno de tristeza, y comenzamos a entender que de lo que estamos llenos, así es que nosotros vamos a vivir. La oración nos ayuda para estar llenos de Dios. Amén. La oración facilita la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Por favor, ninguno de nosotros, después de esta charla, porque más que una clase hoy es una charla, ninguno de nosotros pase por alto, por favor, su vida de oración. Si tú no estás orando, hay unos vacíos gigantes en tu corazón. Ahora, vamos a entender luego acerca de la oración correcta, porque el Señor Jesús también dice: ustedes oran y no reciben porque no saben orar. Entonces, orar se aprende, orar se aprende. Es decir, disfrutar nuestra comunión con Dios correctamente se aprende. Pero tranquilos, todos hemos orado mal algún día. Yo no puedo decir que ya oro perfecto, pero aún nuestras oraciones son guiadas por el Espíritu Santo para que estas oraciones sean contestadas, estas oraciones estén alineadas a la voluntad de Dios. Porque cuando oramos conforme a su voluntad, lo que pedimos, lo recibimos. Pero si no lo conocemos a Él, tampoco conocemos su voluntad. Por eso a veces hacemos oraciones en contravía. Como decía un pastor amigo mío: oraciones que no pasen del techo. Jesús no solo enseñó acerca de la oración, Él vivió una vida de oración. Un texto maravilloso que quiero dejarles antes de que se nos acaben estos 8 minutos de nuestro encuentro. Filipenses 4, del 6 al 7. Es un texto maravilloso. Son dos versículos que van a cambiar, o mejor, nos van a ayudar a definir mucho la forma en que nosotros podemos estar orando. Dice así el texto: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Mira, va a anunciar tres cosas: en toda oración, ruego y con acción de gracias.
Enseguida el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Este texto nos está dando una descripción impresionante de lo que debe causar la oración en ti y en mí. Por nada estéis afanosos. Es decir, cuando tú oras, le pones un freno al acelere. Como lo que, como que lo que no te deja orar es ese bendito afán que tenemos, que a veces queremos que todo pase ya, ocurra ya, que responda ya, y como dice el comercial, si es ya, es ya. Entonces Dios dice, bueno, para orar, deja el afán, ¿m? Deja la ansiedad, cálmate, respira, suéltalo, respira profundo. Ahora sí, mira al cielo y dile, Señor, esto está muy berraco, pero confío en ti. Un día le dije al Señor, esto duele, pero confío en ti. Alguna vez le dije que me falte todo menos tú. Ahora, como soy más inteligente que antes, le dije, Señor, que no me faltes tú y no me falte nada. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Pero a veces queremos hacer unas oraciones como, no sé, más brillantes que lo que Él nos enseñó tal vez, o más bien sin conocimiento. Pero resulta que dice que el Padre que nos dio a su Hijo Cristo, con Él también nos dio todas las cosas. Así que necesitamos ser conscientes. Amén. Ahora dice, sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración, oración, ruego y acción de gracias. La oración es este hablar con Dios. El ruego es insistir. Amén. Pero la gratitud es dar por recibido lo que ya pedimos. Amén. La oración, establecer mi línea de comunicación con Él y abrir mi corazón. Pero el ruego, cuando dentro de mí siento que debo insistir por lo que estoy pidiendo. Rogar por algo también tiene que ver con humildad. Amén. Es entender que proviene de alguien que es superior a mí. Es entender que esto que estoy pidiendo viene, digámoslo claramente, desde el cielo hacia mí. Todo lo que Dios te da viene del cielo. Porque recuerda que el Padre nuestro, que estás donde? En el cielo. Y con acción de gracias, insisto, es aceptar que ha sido hecho. Es dar por hecho lo que pedí. Si pedí una respuesta, Señor, gracias por la respuesta. Si es en la salud, gracias por la salud. Si es en las finanzas, gracias por las finanzas. Amén. Enseguida el versículo 7 tiene una respuesta. Si tú y yo estamos orando correctamente, teniendo esa comunión íntima con Dios, entonces el resultado de esa oración es que en ti hay paz. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo. Qué texto tan impresionante. A veces lo leemos tan de recorrido, nos saltamos las palabras y no nos damos cuenta, ¿ya? Que el efecto que causa la oración en ti y en mí es paz. No es que yo sea un lento o un, ¿cómo lo digo yo? Introvertido, ¿cierto? O tan, es que Caleb es tan pasivo. No, yo también soy una locura, yo tengo mis días de acelere, pero he aprendido en Dios a tener paz. Me ha tomado 50 años, pero, pero aprendí a tener paz. O sea, yo quiero tener paz. Yo quiero disfrutar esta paz. Esto no es de ahora. Hace tiempo atrás aprendí que cuando oro, suelto mis cargas y eso significa tener paz. Yo no controlo estas situaciones, no controlo esta otra, no controlo las personas. Señor, están en tus manos. Haz con ellos como tú quieres, cuando ellos lo permitan. Por este lado, pongo mi vida en tus manos y te pido que Cristo crezca en mí.
que cada día yo me parezca más a Cristo, entonces hay paz. Amén. Ahora, ¿qué ocurre? Que esa paz tan grande sobrepasa todo entendimiento porque la gente no va a entender por qué tú estás tranquilo cuando la situación es compleja. Por eso sobrepasa todo entendimiento. Por eso cuando tú dices no hagamos esto, otro te va a decir, pero ¿por qué no? Y tú le vas a decir, ¿por qué no? Porque esta paz que sobrepasa todo entendimiento me dice que no dé el paso en esa dirección. Pero yo no te entiendo, tanto tiempo pidiendo una respuesta sí, tranquilo, yo tengo paz. Porque esa paz guarda mi corazón. Entonces mi corazón no se llena de ofensa, no se llena de ira, mi corazón no se llena de culpa. Recuerden que la culpa en dos direcciones, ¿verdad? La que yo asumo o la que le adjudico a otro. Deja de culpar a las personas por tus tristezas o tus alegrías. Tú eres dueño de tus emociones y cuando las pones en las manos de Cristo Jesús, tienes paz. Nadie es dueño de tu felicidad. Cuando tú descansas en Cristo, tienes paz y esa paz se resuelve en felicidad, aun cuando las circunstancias no cambien. Amén. Entonces el texto dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu pensamiento. Esto es súper clave. A veces sabemos, creer, confiamos que Dios guarda nuestro corazón, pero no estamos pendientes de lo que estamos pensando. Aunque oramos, seguimos pensando en la desgracia mayor. Aunque oramos, seguimos pensando en lo mala que es la gente o lo malo que somos nosotros. Aunque oramos, muchas veces pensamos que lo peor va a venir mañana. O mejor, a veces llegamos a pensar que lo mejor que va a ocurrir vendrá pronto. Y no nos damos cuenta que lo mejor que te puede ocurrir ya vino, está en ti y se llama Jesucristo. Hay una canción por ahí famosa recientemente, mañana será mejor, mañana será bonito, lo mejor está por venir. Y yo voy a decirles, ni mañana será bonito, ni lo mejor está por venir. Lo mejor y más bonito ya vino y está en mí, se llama Cristo. Ahora, si yo puedo vivir desde esto que ya tengo, comienzo a disfrutarlo. Y algo que nos va a permitir disfrutarlo definitivamente es nuestra vida de oración. Por favor, la oración deja de ser un acto religioso y se convierte en un recurso divino. Cuando oramos, entregamos nuestras cargas, expresamos nuestra confianza, reconocemos nuestra dependencia de Dios y descansamos en la soberanía de Dios. Voy a repetirlas para los que toman nota, que espero que puedan ser todos y cada uno de ustedes. Cuando oramos, entregamos nuestras cargas. Expresamos nuestra confianza. Reconocemos nuestra dependencia de Dios. Y descansamos en su soberanía. A veces las circunstancias no cambian, la salud a veces no cambia. Creemos que Dios puede hacerlo, pero a veces no cambia. Pero lo que sí vamos a darnos cuenta es que cambia el potencial de nuestro corazón. El clima no va a cambiar siempre que tú ores, pero de pronto un día oras y no llueve. De pronto oras un día para que las personas sean transformadas y tal vez sí, o tal vez no, hasta que ellos tengan su momento con Dios. Lo que sí va a ser transformado en una vida de oración, eres tú. Eres tú. Y tal vez esas personas que están cerca de ti van a ser transformadas cuando tú seas transformado. Amén. Esa es la vida de oración. Bueno, ahí nos falta un poco más que continuaremos la próxima semana.